Las 8 de la mañana, 31 minutos, seguimos aquí en Mañana Federal y ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Abdulhamid, psiquiatra de la sala del Hospital Piñeiro. Vamos a hablar de bipolaridad, este tema tan importante. Doctor, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, buen día a todos, buen día a la audiencia. Buen día, ¿qué tal? Lo escuchamos un poquitito lejos, ¿puede ser? Y puede ser que esté un poco lejos de ustedes, estoy tratando de llegar a Capital, así que estamos un poquito lejos. Esta Bueno. parte de los riesgos del trastorno. Ay, lo perdemos. Hola. Hola. Sí, ahora sí. Está hablando por celular. Estoy por celular, sí. Bien, bueno, si lo escuchamos bien y si no, volvemos a comunicarnos, pero vamos a hablar un poquitito de bipolaridad, este trastorno. Primero queríamos saber que usted nos cuente exactamente qué es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una condición médica, algunos les llaman trastorno, otros hablan de enfermedad. Es una condición médica que afecta sobre todo la energía y el humor. Genera cambios a nivel de la energía y del humor que son cíclicos, o sea, son fluctuantes. Uh-huh. Generalmente las personas sufren más de depresión, de tristeza, disminución de la energía, disminución de la capacidad de sentir placer, disminución de la capacidad de disfrutar de las cosas, y en algún momento, que siempre es menor, porque lo que más prevalece es la depresión, esa persona se puede sentir un poco más eufórica, con mayor nivel de energía, con menor necesidad de sueño, más creativa, más emprendedora, más sociable, tomando más riesgo, manejando con más riesgo, haciendo cosas que por ahí en otro momento no haría. Eso puede llamarse hipomanía. Cuando ese nivel de aceleración, de euforia, de hipomanía es muy intenso y a la persona le impide realizar sus funciones de la manera que lo venía haciendo o lo expone a un riesgo cierto para sí o para terceros, hablamos de manía. En general es una situación que es bastante compleja y difícil de manejar, pero las herramientas que tenemos hoy para controlarlo nos ayudan a que eso no exponga al paciente a mayor riesgo, y con los tratamientos puede volver a estabilizarse y tener un periodo de mantenimiento. O sea que para ser bipolar primero hay que ser depresivo. En general, las personas con trastorno bipolar, el primer síntoma o el primer síndrome que se expresa es la depresión. Claro. Muy fácil hacer un diagnóstico de trastorno bipolar en un episodio hipomaníaco o maníaco. En general, las personas sufren más de depresión y consultan más depresión, porque cuando el paciente está hipómano se siente bien, se siente con mucha energía, con mucha creatividad, está más sociable, está con todas las luces al 100%, entonces los pacientes no consultan eso. Puede ser que un familiar que lo ve acelerado, que lo ve eufórico, que lo ve mal, se preocupe más y la consulta sea más del familiar que del paciente, ¿no? Claro. Ahora, ¿es algo que se medica, doctor? El tratamiento del trastorno bipolar incluye, medicamentos, incluyen estabilizantes del ánimo. También hay tratamientos no farmacológicos, como puede ser la psicoterapia, la psicoeducación. Es muy, pero muy importante la inclusión de la familia en los tratamientos, ¿sí? Uh-huh. Uno podría decir, bueno, pero eso es invasivo, pero hay un montón de estudios médicos que son invasivos y no nos preocupamos porque nos invadan. O sea, estoy hablando de tratamientos que incluyen radiación, que incluyen un montón de cosas. La familia es parte del tratamiento en el trastorno bipolar, es una parte muy importante, porque va a ser nuestro timer, va a ser la persona que nos va a venir a apoyar, a acompañar, la persona que va a estar cuando nosotros estemos mal. O sea, la familia es muy importante en el trastorno bipolar, es una fuente de información muy válida y muy, muy completa para nosotros como médicos. Ahora, ¿qué pasa con este paciente si él cree no necesitar ayuda y la familia quiere que esta persona vaya a hacer, qué sé yo, terapia o a consultar a un psiquiatra y él no quiere saber nada? ¿Puede ir la familia solamente para asesorarse y ver cómo tratarlo?
Es muy bueno el punto que estás planteando porque es un punto muy común en la práctica diaria, sobre todo digamos, en los primeros episodios. Las personas con trastorno bipolar, digamos, llegan a un diagnóstico y llegan a un tratamiento después de varias consultas, después de varios episodios, y en general eso tiene que ver con el poco entrenamiento que tenemos los médicos para diagnosticar ciertas enfermedades, porque en algún punto es muy difícil que el paciente tenga conciencia de enfermedad desde el principio. Entonces la consulta familiar es muy frecuente, muy frecuente. Yo, digamos, obviamente sí, es común que la familia consulte, es común que la familia venga a preguntar qué hacer y todo. Lamentablemente, si el paciente no está presente, si el paciente no tiene voluntad de cambio, es difícil que el paciente acceda a un tratamiento. Pero en general, el trastorno bipolar no mejora sin tratamiento. Insisto en esto, es una enfermedad cíclica. Como tal, la enfermedad va y viene, pero no se cura. El tratamiento lo que busca es ayudar a disminuir la frecuencia y la intensidad de los episodios. O sea, yo con tratamiento tengo menos chances de tener episodios a lo largo del mantenimiento que sin tratamiento. El tema tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo la enfermedad discapacita al paciente, cómo la enfermedad influye en el desempeño del paciente y el riesgo al que la enfermedad lo expone al paciente. O sea, los pacientes con trastorno bipolar sin tratamiento les cuesta mucho sostener el estudio, les cuesta mucho sostener los trabajos, les cuesta mucho sostener las parejas, son gente, digamos, que tiene muchos conflictos. Tiene muchos conflictos por la depresión, es difícil que vayan a trabajar cuando están deprimidos, se ponen irritables, es difícil mantener un vínculo cuando están irritables. Por otro lado, cuando están eufóricos asumen riesgo y no miden ese riesgo. Por ejemplo, están en pareja y pueden tener un síntoma que se llama hipersexualidad, y ese síntoma puede generar que el paciente, no sé, sea infiel, y por culpa de ese episodio el paciente perdió una pareja, por ejemplo. Claro. O sea, muchas veces los pacientes tienen miedo a los medicamentos, y bueno, obviamente que ese miedo es lógico, porque los medicamentos no son inocuos, los medicamentos producen un efecto deseado, pero también tienen un efecto indeseado. Está en la habilidad del arte médico de saber ofrecerle al paciente el tratamiento más indicado para su condición y controlar obviamente los efectos adversos. Pero bueno, insisto en esto, los efectos adversos, los efectos indeseados de los medicamentos probablemente y seguramente van a ser menores que digamos, los efectos de la propia enfermedad librada al azar, que es lo más importante. Pero sumándole algo a esto, tiene que ver con el prejuicio, con el tabú. Probablemente si la enfermedad sería hipotiroidismo, la persona no se estaría planteando si toma o no toma la levotiroxina para estabilizar su función tiroidea. O sea, la persona no estaría pensando, yo voy a poder con esto, yo voy a controlar mi depresión, yo voy a hacer un esfuerzo. O sea, es una condición médica como muchas otras que, si bien no tienen cura, tienen un tratamiento eficaz. O sea, eso es lo más importante a saber. Hecho un buen diagnóstico de manera oportuna, el paciente tiene acceso a un tratamiento que le va a cambiar la calidad de vida. Y doctor, ¿cómo nos podemos nosotros dar cuenta si tenemos alguien, quizás en la familia sea un poquito más, no digo simple, pero es más el contacto a lo mejor que uno tiene, pero a veces pasa más tiempo uno con los compañeros de trabajo, o sea, porque hoy está muy de moda también decir es bipolar, soy bipolar, por tener determinados cambios de carácter o de estado de ánimo, que también puede ser, sin llegar a la bipolaridad, puede ser o otro tipo de condición. Supongo que es algo mucho más marcado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos al lado una persona que puede estar transitando por este trastorno? Otro muy buen punto. Nosotros somos, además de médicos, somos comunicadores sociales y somos, como dice el doctor Cvetkovic, militantes de la antiestigmatización de los pacientes. Y eso genera mucho prejuicio. Hoy en día, un buen insulto puede ser, qué bipolar que sos. Tal cual, es cierto. Es muy importante diferenciar qué es trastorno bipolar y qué no es trastorno bipolar. Las personas con trastorno bipolar, en general, si decíamos recién que la mayor tiempo, más del
50% de su vida van a pasar deprimidos, es muy importante saber diferenciar cómo o qué es una depresión. Una depresión, y sobre todo el trastorno bipolar, que tiene algunas características que las hacen propias, es una depresión. Se queda desmotivado, el paciente se queda sin inicio. Hola. Hola, ¿se escucha Sí, ahí? se cortó en se queda desmotivado. Se queda desmotivado, se queda sin iniciativa, es una persona que por ahí puede sostener el cumplimiento de ciertas responsabilidades, pero le cuesta por ahí enrolarse en actividades de placer, le cuesta enrolarse en actividades que sean, digamos, de decisión propia, que nadie esté encima de esa actividad para, digamos, motivarnos o para obligarnos a cumplirla. Qué sé yo, por ahí mi mujer se va a preocupar si yo no voy a trabajar, pero si yo no estoy cumpliendo o no estoy con mi hobby, por ahí no está tan pendiente si yo me dediqué a eso o no me dediqué a eso. El trastorno en el sueño es muy importante. Las personas con trastorno bipolar en general pueden tener disminución en el sueño, o muchas veces lo que pasa en el trastorno bipolar es que aumentan las horas de sueño, aumentan las horas que pasan en la cama, y esto sucede por periodos prolongados, no es un día está, un día no, puede que sea porque hay alguna condición que se llama ciclado rápido, pero en general son periodos prolongados de tiempo en el que la persona está deprimida. Es lo más común la depresión, y por otro lado está lo que se llama euforia o manía. Hipomanía es un nivel menor en el que la persona está, como decíamos recién, con más energía, con exceso de energía. La persona no tiene necesidad de dormir, duerme muy poquitas horas de noche y al día siguiente está perfecto, no siente cansancio, no necesita dormir la siesta, está más enérgico, más vivaz, más locuaz, con una pulsión del habla positiva, esto de hablar muchas palabras como estoy yo ahora tratando de en poco tiempo decirle mucha información a ustedes, y por supuesto esto que decíamos recién, de hacer actividades de riesgo que probablemente en otro momento no hubiesen hecho, ¿no? Estos cambios son solapados, no son cambios de un día al otro. Sí, el episodio hipomaníaco duran menos tiempo que la depresión, pueden durar un par de días, pueden durar una semana, y digamos, esto a un nivel excesivo, lo que se llama manía, sí puede durar, sin tratamiento puede durar hasta un mes y medio, digamos, en promedio un mes aproximadamente. Y el tratamiento es muy eficaz para controlarlo. Doctor, la última, teniendo en cuenta que usted trabaja en el Hospital Piñeiro, desde hace unos años hasta la actualidad, ¿creció mucho el diagnóstico de trastorno bipolar? El trastorno bipolar, digamos, no es una enfermedad nueva. De hecho, si uno busca en la historia, los griegos hablaban del humor negro, hablaban de la melancolía y hablaban de la manía. Digamos, Kraepelin en el siglo pasado, en el anterior, ya hablaba de la psicosis maníaco-depresiva. O sea, insisto en esto, la enfermedad no es nueva, lo que pasa es que antes se diagnosticaba erróneamente a un paciente con trastorno bipolar con esquizofrenia, por ejemplo. Claro. Lo que ha cambiado, sí, es por ahí el entrenamiento de los profesionales, y lo que ha cambiado mucho es el interés de la comunidad en saber sobre enfermedades de la mente, enfermedades psiquiátricas de la conducta. Yo no creo que se diagnostique más. Ojo, la prevalencia del trastorno bipolar a nivel mundial va del 2.4, 2.5 al 5%. En Argentina, en un estudio reciente, la prevalencia de trastorno bipolar a lo largo de la vida es de 3.5, o sea, 3 personas y media de cada 100 puede tener trastorno bipolar en algún momento de la vida. Es porque ahora es como que se escucha más el trastorno bipolar, que antes no sucedía. Yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con que antes el trastorno bipolar no estaba tenido en cuenta, y además había un gran prejuicio. O sea, antes era poco probable que un psiquiatra sea comunicador social y esté ocupando este espacio de aire con ustedes para comunicarle a la gente qué es lo que es el trastorno bipolar, qué no es y qué hacer
si lo tiene, ¿no? O Claro. sea, yo creo que tiene que ver con esto. Y yo celebro la oportunidad que ustedes nos dan, como decía recién, de poder ser comunicador social con esto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan buen fin de semana largo. Igualmente para usted, que tenga un excelente fin de semana largo. El doctor Pablo Abdulhamid, psiquiatra de la sala del Hospital Piñeiro, pasó por Mañana Federal.